Bueno, y estamos, como venimos analizando, en una situación muy compleja con este tema de el principal problema, la inflación, que va deteriorando el poder adquisitivo de los salarios fundamentalmente, y esto obliga a que, en base a lo que son los porcentajes mensuales de inflación, desde los diferentes sectores, de los sectores gremiales, bueno, con absoluta razón se busque ante la patronal, se pida, se gestione que se actualicen el porcentaje salarial para que no se pierda ese valor adquisitivo. De paso digo que la municipalidad, la intendenta Bettina Romero, dispuso un incremento del 13% para los empleados municipales, que van a cobrar a partir de ahora, de este mes de octubre y noviembre, y lo mismo han hecho otros gremios, ¿no? Queremos saber cómo está esto, porque este es una puja muy justa, un pedido muy justo, pero a la vez también se encuentran con la realidad de cada gremio, tiene una realidad totalmente distinta. Queremos hablar de ese tema, que nos conocer un poco el panorama general, cómo es esto. Moyano, por ejemplo, anunció que si no le dan lo que él pide, el lunes va a iniciar un paro a nivel nacional. Hugo Moyano. Vamos a hablar de este tema y lo hemos convocado a un querido amigo, por sobre todas las cosas, de toda la vida, un gran amigo personal, alguien a quien quiero mucho, que es secretario general de la Asociación Bancaria y a la vez secretario general de la CGT Salta. Estamos hablando de Carlos Rodas. Le doy la bienvenida y le agradezco, lo recibo por supuesto con muchísimo gusto a Carlitos Rodas. Carlos, querido, ¿cómo te va? Bien, Daniel, ¿cómo estás vos? Un abrazo grande a vos, a tu equipo. Gracias por... Bien, en estado de ánimo, fortalecido por la lucha que debemos emprender de ahora en más. Exactamente. Es como una repetición que decimos todos los años en el advenimiento de la democracia, ¿no? Exacto. Siempre la lucha sindical, y vos que tenés tantos años en esto, dentro de lo que es la asociación bancaria, lo conocés más que nadie, pero creo que quizás nunca como ahora, Carlos, estuvo tan difícil este tema, dada esta situación tan compleja, ¿no?, de la inflación y otros factores. Contame, ¿cómo se hace para llevar adelante esta lucha en tiempos tan complicados, Carlos? Sí, decía que es uno de los tiempos más difíciles, si lo comparamos con el 2001 y para más atrás. En los 90, cuando se tomaron decisiones políticas de privatizar todas las instituciones que generaban un valor agregado a las economías regionales. Uh-huh. Y hoy es mucho más difícil, porque lamentablemente las disputas políticas enrarecen el clima económico. Dicho esto, porque cada economista tiene una receta distinta para el sector que representa. Tiempos difíciles porque los formadores de precios se escaparon a los índices de inflación, y evidentemente, más allá de que todos los gremios estemos igual o por encima de la inflación, o tanto anual o interanual, los formadores de precios desvirtúan todo el poder adquisitivo del salario. Dicho esto, acortando el camino, hoy se dice que para no entrar en indigencia debemos estar en los 70.000 pesos una familia tipo, y para no entrar en la pobreza 128.000. Uh-huh. Entonces, y a esto le agregamos que por más que consigas el 100, 130, 150% de aumento, cuando vamos al supermercado o a comprar remedio o a pagar los aumentos de medios que tienen las prepagas, ahí uno puede
compartir que la tecnología aumentó tanto como disminuyó el poder adquisitivo de los salarios. Evidentemente se tiene que ver cuál es la responsabilidad indelegable que tienen los gobiernos en cuanto a la seguridad social. Pero los formadores de precios escapan, como decía, y desvirtúan los índices de inflación, y por ende los salarios caen abruptamente cuando vamos a realizar las compras, sea de la canasta familiar, sea de educación, de salud, de alimentos, de vestimenta, el mismo combustible. Entonces, todo el aumento, decía, podemos lograr un 150%, hablo figurativamente, y salimos de comprar, no sé, de los distintos sectores, no encontramos las relaciones entre el porcentaje que, según a nuestro parecer, conseguimos con cómo se escaparon los precios. Entonces a esto hay que sumar, o hay que agregar, que el disparador hacia los bolsones de pobreza y de indigencia son mayores de lo que dicen oficialmente. Entonces, y decía al principio que las disputas políticas, del color que sea, desvirtúan la realidad que tenemos los trabajadores. Entonces hoy la Argentina necesita, y esto no es sentimentalismo ni es algo que signifique un apasionado de los sueños. Esta es una realidad de la que estamos viendo. Me fui un poco del tema porque uno quiere coordinar ideas para explicarle a los compañeros que hoy necesitamos más que nunca de la unidad de todos los sectores para salir de esta crisis enorme que pagan los platos rotos de una fiesta que no hemos asistido entre los trabajadores que destruyeron el tejido social, que nos llenan de palabras bonitas, de números redondeados en la mayor de las veces, pero que no son capaces, que por argentino, que porque el pueblo lo eligió, sea oficialista u oposición, deberíamos estar todos unidos para poder salir de esta crisis. No encontramos otra mejor manera que entretener a toda una población con los impuestos, con los servicios, como aumentan, con los impuestos al salario que tiene carácter alimentario, al enfrentar trabajadores contra trabajadores. Es toda una ensalada de tretas y contratretas que han logrado hacer los colores políticos, vuelvo a repetir, tanto oficialistas como oposición. No hay una oposición seria, no hay una política seria que busque el reencuentro de valga la redundancia, de políticas económicas, sociales, judiciales, legislativas, que tengan los engranajes aceitados para desandar un camino de combatir la informalidad y desandar el trecho hacia la formalidad, que ahora va a pasar muchos años, y esto no es algo demagógico. Espero, no sé si los hijos de nuestros hijos verán cómo empieza a recuperarse esta Argentina inundada de frases y eslogan políticos, con muy poca idea de economistas, que vuelvo a repetir, que tienen una receta para cada uno de los sectores que representan o patrones que representan. Deberían juntarse todos, deberíamos ponerlo a todos hasta que nos salgan con un solo plan de recuperación de la Argentina, que nos hagan algo parecido como hacen las cumbres episcopales, ¿no? Exacto. Entonces, claro, porque esta situación, vos lo escuchás a todos los economistas
más allá de la pertenencia partidaria, Carlos, y vos lo escuchás, ¿no?, en los programas de tele, en las radios, y cada uno tiene una receta, y vos decís, bueno, si lo pusieran este tipo, capaz que lo resuelve. Lo escuchás al otro y pasa lo mismo. Y yo hace años que vengo planteando esto que vos decís, ¿por qué no lo traes, che, vení pro, trae lo mejor de vos, vení frente de todo, trae lo mejor de vos, de los economistas? Lo encerramos y todo, decía, hasta que no le encuentren la solución a esto, no salen de acá. A ver si alguna vez podemos encaminarlo, hagamos un poco lo que hacen otros países vecinos, Carlos. Sí. Yo estimo que todos los sectores tienen que dejarse de joder con el hambre de la gente. Uh-huh. Los guarismos y los porcentajes de informalidad han crecido tanto como ha crecido el bolsillo de los grandes grupos económicos. No sé si te acuerdas vos, Daniel, allá por el año 87, 88, ¿no? Uh-huh. Capaz antes, un poco después, 70 y pico, después del terrible golpe militar, hablábamos que este era un país que empezaba, las políticas empezaban a trabajar para 6, 7 millones de argentinos y el resto peleándose en la pobreza y en la indigencia. Uh-huh, claro. Y pasaron tantos años y hoy sigue lo mismo. No, peor, Carlos, muy conocido en ese tiempo de televisión. Sí, peor estamos ahora. Estamos peor. Exactamente. Estamos peor. Por eso digo, cuando empezamos a buscar la unidad de los distintos sectores, empiezan los operadores para desarmarlo. Uh-huh. Así desarmaron la Unión Cívica Radical, así desarmaron históricos movimientos con un alto sentido nacional y popular, así nos destruyeron el peronismo. Uh-huh. Así nos quieren empezar a destruir, se empiezan a entrometer en la vida del gremialismo. En Salta hemos logrado desarrollar un camino de normalización, un camino de transparencia. Hemos pasado mucho tiempo, entre comillas, tratando de buscar el camino, y cuando lo encontramos empezamos a desconocer lo que ayer hemos desandado. Y para hablar claro en esto, empezamos a ver cómo empiezan a proliferar las 62 organizaciones con 4 o 5 grupos antes que empiecen las elecciones, y empezamos a ver cuando el gremialismo empieza a buscar la unidad, porque llevamos 3, 4 desde la asunción plenario superando los 70, 80 gremios, y aparece algún iluminado dirigente gremial a crear otra CGT con la irresponsabilidad que eso significa y con la cobardía de no entrar en un debate en el ámbito que nos corresponde como dirigentes. Ese debate es entre nosotros y no involucrar a los trabajadores que demasiado mal están. Entonces dejemos de mentir, dejemos de hacernos los guapos y empecemos a trabajar por la gente. Para ser guapo hay lugares para conversar. Para hacernos los picaritos también hay lugares para hacerlo. El tema es tomar la decisión de ser valiente y empezar con políticas que den valor agregado a los trabajadores y que podamos contribuir en los gobiernos de turno a las políticas de Estado, y que los mismos gobiernos de turno también en la participación. De esta enorme crisis no se salen solos, se sale con los gobiernos, del color que sea, se sale con los empresarios y se sale con el movimiento obrero, en la medida que pongamos la seriedad, la responsabilidad y los asesores que correspondan para empezar a buscar un camino distinto, porque hasta ahora hemos transitado simplemente el jolgorio de oficialismo y opositores. Yo estoy cansado de que se hable del
del gremialismo como si fuéramos los responsables cuando las leyes se dictan en el Congreso y en la legislatura y nosotros actuamos sobre hechos consumados. Estoy cansado que se nos evada en los debates, que se nos evada en las fuentes de trabajo, en la mesa de trabajo, y que por sobre todas las cosas, y lo que es más grave, que gasten su esfuerzo algunos miembros de los gobiernos que sean, desgasten su esfuerzo en lugar de generar política para la gente, para el que los votó, gastan su esfuerzo en querer dividir o destruir las instituciones. Y después hablamos de institucionalidad. A muchos les molesta que yo hable de esta manera, pero mucho más nos molesta a nosotros el hambre de nuestros compañeros, mucho más nos molesta a nosotros que no se modifiquen las políticas educativas, mucho más nos molesta a nosotros la falta de política de salud, que hay que desandar el norte, no hay ni cirujano, no hay que ser tan sinvergüenza en la política cuando se trata de la salud de los hermanos salteños y de los hermanos argentinos. Entonces empecemos a trabajar. Pareciera como que los cobardes no somos los dirigentes gremiales, porque somos los que proponemos la mesa de trabajo, pero los corruptos tampoco somos los dirigentes gremiales. Corrupto no es solamente aquel que se llevó un par de monedas a su bolsillo, el corrupto es aquel que ha prometido políticas para los trabajadores, mintiéndole a toda una sociedad y después hacen todo lo contrario. Exactamente. Ahora, Carlos, hay una pregunta que por ahí algunos se formulan y a mí también me provoca interés conocerla. Vos sos secretario general de la Asociación Bancaria, uno de los gremios que a nivel nacional, pero muy particularmente también en Salta, bueno, cada vez que se dan las negociaciones paritarias, cada vez que van a negociar con la patronal, bueno, consiguen importantes, ¿no? No digo aumentos, sino por lo menos la preservación del valor adquisitivo del salario, y siempre el gremio bancario, los bancarios estuvieron mejor pagados que otros sectores de trabajadores. Ahora, a la vez sos el secretario general de la CGT Salta, y ahí en la CGT Salta conviven muchos gremios. Ahora, ¿cómo es esta convivencia con un gremio como el bancario, por ejemplo, que tiene más posibilidades de conseguir con respecto a los otros? ¿Cómo se compatibiliza esa tarea desde la Secretaría General, Carlos? Esta crisis que vive el país ha llevado a que muchas pequeñas y medianas que generan mucho mayor trabajo se cierren y muchas otras sobrevivan. Entonces los ingresos que tienen determinadas empresas o ganancias o que sobreviven no es lo mismo que comparar con el sector bancario, que depende, todos dependemos de las políticas de Estado, pero en el sector bancario la economía, volvemos a hablar del economista, o ponemos el sector financiero al servicio de la producción de las pequeñas y medianas empresas, de los pequeños y medianos productores, o utilizamos una política especulativa como las que hay. Entonces, sabemos que los 365 días del año las patronales ganan dinero, ganan dinero, los feriados, los fines de semana, sábado y domingo, con todos los que son sus productos. No así podemos hablar de las pequeñas y medianas empresas, y no así podemos hablar con los autónomos o con los pequeños y medianos productores. Entonces nosotros tenemos que ayornarnos a los porcentajes que lo determina los índices de inflación, pero que lamentablemente estos índices de inflación han sido superados por los formadores de precios. Por tanto, la brecha entre cómo aumentan los precios y el poder adquisitivo se ha aumentado significativamente. A ello tenemos que tener en cuenta que las bases de cálculo que tienen según las patronales son superiores, hay una asimetría muy grande entre un sector y otro, y en ello tenemos que buscar que el aumento por lo menos supere 1 o 2 puntos a la inflación, y en cada negociación se lleve adelante
con dejar una renegociación antes de fin de año o antes del final de las paritarias que se hace. Ahora bien, nosotros los trabajadores bancarios también nos vemos afectados. Vos te debes acordar muy bien cuando antes eran las grandes luchas, cuando decíamos los dirigentes gremiales debemos igualar para arriba, y los grandes empresarios y los gobiernos buscaban a través de las reformas de Estado o la precariedad laboral buscar de igualar para abajo. Todos esos conceptos se terminaron, pero en las prácticas no, continuaron con ese trabajo. Y eso se ve cuando, por ejemplo, ya que ponemos los bancarios de ejemplo, como que tenemos y lo tenemos un buen sueldo, el mismo se ve desmerecido por la aplicación del impuesto a la ganancia. Eso significa, cuando les toca a los compañeros, un 35% menos. Si nosotros tenemos que ver, y que nos toca a todos los trabajadores, cómo seguimos igualando para abajo, y voy a terminar con algo también de aquellos tiempos, los servicios, los impuestos, a la salud, a la educación, se aplica sobre todo nuestros salarios. Evidentemente el poder adquisitivo disminuye. Entonces decíamos hace muchísimo tiempo, vamos a un sueldo, me acuerdo, decían que del poder adquisitivo, del valor de nuestra moneda, de 700 pesos. Y hoy sabemos que ya no existen los 100 pesos como antes eran los 10, y los 1.000 pesos han pasado a ocupar ese lugar. Por lo tanto, las devaluaciones, la depreciación de nuestra moneda nos ha llevado a que cada vez nuestro salario no nos alcance, no podamos cumplir con nuestra familia, tenemos jubilados que no se pueden, cuando tienen una tasa de uso 5 o 6 veces mayor que el activo en el tema de salud, no pueden ni enfermarse porque no tienen a dónde acudir, porque los hospitales, los centros de salud están abarrotados de enfermos. Y si nosotros sumamos la crisis en la informalidad, en los trabajos, en los trabajadores de negro, la pobreza, la indigencia, estamos acrecentando esa deficiencia que se producen en los hospitales y en los centros de salud. Por lo tanto, como pasó en esta situación tan dura, tan grave que vivió el mundo con la pandemia, con trabajadores de la salud total y absolutamente agotados, desde el enfermero, desde los sectores más chicos de la salud hasta los médicos han tenido, pero también hay sectores de trabajo como Difuerza, como obra sanitaria, como bancarios, que son tan esenciales como los demás, y no se tuvo el mismo tratamiento. Y las políticas, de acuerdo a cómo progresaba esta pandemia, era de enfrentar a uno contra otro. El hecho que en los bancarios hemos atravesado un viernes fatídico, cuando desgraciadamente, y no nos pueden decir a nosotros que el ANSES se equivocó o no la pensó, largó el pago de todos los planes en un solo día, y nos responsabilizaron a los trabajadores bancarios de la irresponsabilidad de los políticos. Como también nos pueden acusar que nosotros pedimos un aumento y creamos tiene un efecto devaluatorio, tiene un efecto contrario a las políticas, porque pedimos un aumento. Entonces viene la oposición, en lugar de ser responsable, empezamos a hablar que hay que quitar todos los derechos de los convenios colectivos, cuando la Argentina plena fueron cuando estuvieron los trabajadores con derechos plenos. Entonces, ¿qué es? ¿O somos nosotros los responsables que tenemos que comer día de por medio, ya entrando como CGT y con todos los trabajadores día de por medio, o son los grandes grupos económicos que cuando le piden que hagan un aporte anual,
pegan el grito con una histeria fenomenal, como haciéndonos responsables a nosotros que nos aplicaron un impuesto a la ganancia sin preguntarnos. Entonces hay tantas preguntas, tantos momentos o motivos para luchar que por eso no se animan a formar mesas de trabajo. Por eso no se animan a que conversemos con realidad y podamos hacer un país con un cambio radical de la ley de entidades financieras y que el sistema financiero preste los créditos para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos productores, como dije, para que los trabajadores también puedan acceder a lo mismo y empecemos a reconvertir los planes en trabajos reales, trabajos dignos. Te puedo decir que el 90% de los trabajadores no quiere solamente, no quiere los planes, quiere tener trabajo digno, porque con educación, con salud y con trabajo digno empezamos a crear la verdadera libertad y la soberanía nacional, ¿no? Exacto. La última, Carlitos Roda, contame, porque bueno, nosotros los salteños particularmente conocemos, o al menos sabemos la historia de lo que fue la CGT en Salta, y hasta hace no muy tiempo lejano, bueno, la CGT en Salta tenía una imagen bastante controvertida, era como que no aparecía, no figuraba, no estaba, disputas internas, bueno, una situación realmente bastante complicada. Sin embargo, hay un consenso, asumí como secretario general, y ahora hay otra tarea, hay otra mirada de los trabajadores, pero del conjunto de la sociedad está la CGT Salta. Contanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás trabajando desde ahí? Nosotros, como te dije, hemos normalizado, son 82 gremios pertenecientes al movimiento obrero, a la Confederación General del Trabajo y aquellos con simple inscripción, a los cuales también la hemos sumado. Evidentemente, hemos encarado esa normalización, posteriormente la transparencia de los ingresos que tiene a través de los alquileres, y ahora los gremios van a hacer un aporte extra para que podamos normalizar la infraestructura de nuestra CGT, que no tiene ni silla, ni techo, ni agua, ni nada. Entonces está total y absolutamente vaciada la infraestructura de la CGT. Estamos trabajando haciendo rendir con lo que se tiene, pagando los sueldos, teniendo al día, tal como lo dice el convenio de la actividad de nuestros trabajadores, y también estamos recuperando con las remodelaciones y con construcciones que son necesarias hacerlo, desde como dije, agua, electricidad, pisos, techo, y con eso nosotros además hemos acompañado a todos los gremios con conflicto que se nos ha solicitado, y hemos elevado sendos documentos respecto a la situación del trabajo en nuestra provincia y a nivel nacional, como también en el sistema de salud, como en el tema de educación, sin involucrarnos en la actividad propia que tiene cada gremio, que es de paritaria, de cuestiones convencionales, etcétera. Pero sí somos unos convencidos que el movimiento obrero, las entidades centrales, debemos formar parte de las políticas de Estado. Nosotros no queremos ir a cogobernar para nada, queremos ayudar, y con eso hemos elevado un proyecto en el cual se hizo un libro con la reforma del Código Procesal Laboral, que tiene 42 años de antigüedad y artículos que vienen del tiempo del proceso y que están totalmente desactualizados. Políticas que no se han, leyes que no se han modificado y que han sido cómplices de todas las expulsiones laborales que se ha tenido en el trabajo y que se han destruido el tejido social. Entonces debemos modificar y ayornarlo a muchas leyes que ya están trabajando de esa forma, como es Santa Fe, Córdoba, Rosario, y
y hemos tratado de modificarlo, actualizándolo a nuestra realidad con asesores como Armando Caro Figueroa, la doctora Aramayo, el doctor Santo Jacinto Dávalo, Normando Ciénaga, 90 años Normando Ciénaga, y tiene mucha más fuerza que cualquiera de nosotros, porque quiere ver la recuperación del movimiento obrero. Además también estamos con el tema, como te dije, educación, salud y también el tema de vivienda. ¿Y por qué colaborar con el gobierno? Porque es nuestra responsabilidad, no son tiempos de enfrentamiento, son tiempos de construir, y el liderazgo que tiene el gobierno, más allá que hemos tenido nuestras confrontaciones en el concepto, a nosotros es importante que el gobierno crezca, triunfe, porque es el triunfo de todos los trabajadores, pero también reclamamos nuestra participación en esas políticas. Podrá servir, no podrá servir, pero tanto los empresarios, los productores, los trabajadores debemos conformar mesas de trabajo para contribuir a un gobierno para recuperar a nuestra provincia de los graves guarismos que se tienen. El norte grande hoy se está reuniendo, es algo importante. La otra vez asistí, lo repetí más allá de los disensos que tuve, que lo seguiré teniendo, porque el afán de construir, no de destruir, asistí a las obras viales que ha encarado la provincia, el gobierno en toda la provincia, y me pareció es una obra muy importante para empezar a desandar un camino de recuperación. Ahora bien, todavía existe algún iluminado que te tiene la bata de Gandhi, tratando de dividir como lo hicieron en el justicialismo, en el peronismo, querer dividir el movimiento obrero. Yo lo exhorto que no gasten esfuerzo en eso, que mejor gasten el esfuerzo en generar política para la gente, para toda la población, y para acompañar a su gobernador, que él los eligió a ellos para lugares que están, a contribuir en política activa, que generen, vuelvo a repetir, valor agregado. Saben de quién hablo, saben bien a quién le estoy diciendo estas cosas, así que ese trío, esos mosqueteros, que empiecen a pensar que no necesitamos que gasten dinero en dividir, que gasten dinero en la gente que tiene hambre, y política, que combatan el hambre. Ese es el gran desafío. Nosotros vamos a apoyar ese liderazgo que tiene el gobernador. El gobernador también tiene que poner esa mano firme para cambiar las actitudes de algunos mecánicos que tienen adentro de él. ¿Tenés diálogo con Gustavo Saén, Carlos? La vez nos fue a visitar en un plenario el secretario general, estaba colmado de dirigentes, y todos los dirigentes, incluido yo, hemos quedado esperanzados en sus palabras. Y ya pasó bastante tiempo de ese plenario. Entonces hay que darle contenido, y nosotros queremos ayudarlo a él como gobernador. Y los otros compañeros deben ponerse el overol como nos ponemos nosotros. Nosotros hemos puesto una política, todos, en la CGT, en la Confederación General del Trabajo de Salta, tenemos el overol puesto. Como todos, somos secretario general de la Confederación General del Trabajo. De esto quiero hablar, que es un trabajo en equipo, y el que no lo entienda, no es que sabe dónde está la puerta. No. Sabe que si no entiende que hay que trabajar por lo que representamos, serán ellos los que le deben explicar a sus propios representados por qué fue su actitud de querer dividir al movimiento obrero, que lo hay. Claro, bueno, lamentablemente por ahí hay algunos funcionarios que están en la chica, ¿no? Que no lo miran un poco más allá, y en realidad terminan perjudicando, en este caso, suponete a la figura de un gobernador, porque si el gobernador se comprometió con usted de algo, bueno, después tienen los funcionarios, que son los que tienen que acercar el compromiso del gobernador con usted. Pero bueno,
bueno, sabemos cómo es el tema, así que bueno, habrá que seguir en la lucha. Carlos, esa picardía, esa sí. picardía política, esa picardía de quién es más que otro, al ingenio popular cuando nos cargamos deportivamente y sanamente porque somos de un equipo o de otro. Lo dejemos para los asados, para las pescas. Estamos hablando de cosas mayores, No son pequeños peces ellos. Son pequeños en la intelectualidad de conformar política, pero son muy grandes para engrosar sus bolsillos. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Bueno, te escucho. Hay que defenderlo al gobernador, pero el gobernador se tiene que dejar de defender. Dejó una expectativa enorme, muy grande en el movimiento obrero. Por favor, le pido al gobernador, recupere esa fuerza que tuvo desde su comienzo cuando era concejal. Recupere toda esa experiencia para el beneficio de la gente y que sepa que el movimiento obrero está conteste para contribuir, colaborar con todo el cuerpo de asesores que tenemos. No somos no improvisados. Tenemos un gran cuerpo de asesores que lo comanda el doctor Armando Caro Figueroa. Qué bárbaro, qué palabra más que autorizada, ¿no? Con semejante currículum que tiene Armando. Qué bárbaro, qué interesante esto que me decía al final, Carlos, es increíble realmente, es increíble, pero bueno, te escucho y parecería que no ha pasado el tiempo, ¿no? Porque son los mismos temas, es como que la historia se repite lamentablemente, digo, ¿no? Y en algún momento hay que hacer el cambio de timón. Claro, tiene que haber un clic. Porque cuando el hambre salga a la calle, no se lo va a parar con nada. Hay algo que también acompaña. No es justo que el centralismo argentino tenga tanto subsidio y bienvenido sea para los trabajadores del centro del país. Pero tampoco es justo que nosotros paguemos los servicios, los impuestos 3-4 veces más, ¿no? Claro, no. Que la coparticipación sea un porcentaje muy bajo para todas las provincias del interior y muy alto para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Claro, esa inequidad increíble con el subsidio al transporte y a las tarifas eléctricas, Carlos, vos ves del transporte, y lo del transporte es vergonzoso. Exacto. Es vergonzoso. Exacto. ¿No? Es terrible. Bueno. Sí, Carlos, qué gusto charlar con vos. Tenemos que hacerlo más a menudo. Después te comprometeremos cuando tu agenda lo permita, porque me gustaría que me des un panorama de cómo ves la conformación del escenario político, tanto nacional como local. Va a ser más que interesante escucharte. Así que combinemos para que tengamos pronto una próxima charla, ¿sí? Vale. A disposición. En el medio quedaría un gran reencuentro con amigos en común de distintos colores políticos y que son grandes personas, y sería importante juntarnos, son de las que nos nutrimos para seguir adelante con sus conceptos, ¿no? Exacto, los amigos de toda la vida, asado de por medio, nos tenemos que volver a juntar con tantos y tantos, bueno, no sé, tendríamos para charlar 2 días seguidos, ¿no? Recordando tantas anécdotas de la vida que compartimos, Carlos, sería fantástico que lo hagamos, y de hecho lo hagamos, si no siempre nos encontramos en los velorios. No, la verdad es que sí, pero hay que tener fe, porque por lo menos son palabras ya que lo dicen tanto, pero que hay que llevarla a la práctica. Los trabajadores tenemos que entender que la unidad es el camino, que la mejor empresa que defendemos la llevamos cargada en la espalda y que son nuestras familias, nuestros hijos, y que las patronales tienen que comprender que el mejor capital son los trabajadores. Sin lugar a dudas que sí. Debe entender que las mesas de trabajo son necesarias. Esa es la forma de defender la tarea de todos. Carlos, reitero, un placer enorme charlar, lo hagamos pronto de nuevo. Te mando un fuerte abrazo, el cariño, el respeto de toda la vida, Carlito.
Igualmente, Daniel, para vos, un abrazo grande. Chao. Y para todo el equipo. Chao, chao.